Muy buenas noches, colegas. ¿Cómo están? Mi nombre es Alonso Barrios, yo soy cardiólogo y gerente de línea de la línea cardiovascular en Tecnofarma en la filial de Perú. Y primero quisiera darles la bienvenida, agradecerles a nombre de Tecnofarma su presencia en esta velada científica. Es de interés de Tecnofarma incentivar reuniones de educación médica como estas, con la calidad de los ponentes que hoy nos acompañan y el contenido de máxima actualización como el que hoy vamos a revisar. Quisiera agradecer a la Sociedad Colombiana de Cardiología y a la Sociedad Peruana de Cardiología, que sin ellos sería imposible hacer eventos de este nivel, y gracias a ellos esta reunión se está llevando a cabo. Hoy tenemos la tercera sesión de revisión de casos clínicos de la mano con el experto, y nos toca mirar un poco cómo abordar al paciente con diabetes e hipertensión arterial. Para este tema tan importante contamos con la presencia de un doctor que no necesita mayor presentación, el doctor Efraín Gómez, médico con la especialización de medicina interna, cardiología, medicina crítica y cuidado intensivo, además de diplomados de diabetes y más de 15 años de experiencia en instituciones de mucha importancia en Colombia, miembro de importantes sociedades también, sociedades científicas, médicas, colombianas y extranjeras, que hoy nos va a acompañar junto con el doctor Henry Anchante, cardiólogo clínico de Perú, con un máster en ecocardiografía clínica avanzada, miembro de las principales sociedades científicas en Perú también, y más de 10 años de experiencia en el manejo de enfermedades cardiovasculares también. Ambos van a desarrollar este tema muy importante, y sin más, los dejo en manos de los expertos, y una vez más les agradezco su presencia. Muchas gracias. Gracias. ¿Comenzamos, doctor? Oh. Su micrófono está apagado. Sí. Si quieres, empieza, Okay. comparte tu presentación y... Ok, buenas noches. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. En realidad muy honrado de compartir esta sesión con el doctor Gómez, que sabemos que es una persona muy representativa en la cardiología colombiana. Gracias a la sociedad y al Laboratorio Tecnofarma por la invitación de poder desarrollar este caso clínico que hemos preparado para el día de hoy, tratando de dar mensajes claves en lo que respecta al abordaje del paciente con diabetes e hipertensión arterial. No tengo ningún conflicto de intereses para la presentación del día de hoy. Vamos a presentar este caso clínico de un varón de 54 años que acude derivado de endocrinología a una primera consulta en cardiología porque ellos le encontraron una presión arterial de 140/90. El paciente negaba todo tipo de síntomas cardiovasculares. Tiene un antecedente de diabetes mellitus hace 12 años. Él es tratado con insulina glargina, 30 unidades al día, y está con una combinación de dapaglifosina y metformina a dosis de 5/1000 2 veces al día. Además, hace 5 años en tratamiento por dislipidemia con atorvastatina de 20 miligramos. En el examen que se le hace en la consulta, él tiene una presión arterial promedio después de 3 medidas en 136/84, una frecuencia cardíaca en 72 latidos por minuto, con un perímetro abdominal incrementado y un índice de masa corporal en rango de obesidad leve, obesidad grado 1. El examen cardiovascular ninguna relevancia, y en el electrocardiograma una hipertrofia ventricular izquierda, en realidad sugerente por una R en ABL que está en 11 milímetros, un poquito más de 11, un eje ligeramente a la izquierda, con un trastorno de repolarización en derivadas laterales, lo cual sugería pues hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, vamos a abordar esta primera pregunta, para lo cual van a tener 30 segundos, yo creo que es suficiente para poder contestar. Con respecto a su presión arterial en este paciente, que recordemos estaba en 136/84, ¿cuál sería la actitud que tomarían? Diagnostican hipertensión e inician tratamiento, solicitan un monitoreo ambulatorio de presión de 24 horas, solicitan un monitoreo domiciliario de presión arterial, seguimiento de presión arterial en consultorio, o lo felicitan porque su presión arterial está en rangos normales. Si nos ayudan a compartir la pregunta, por favor. Pueden votar.
Muy bien. El 63% solicitaría un mapa. Hay un 9% que hace diagnóstico en esa primera consulta con esos niveles de presión arterial. Hay un 20% aproximadamente que solicita un monitoreo domiciliario. Un 9% que hace seguimiento de presión arterial por consultorio, y felizmente ninguno lo felicita, porque obviamente no es una presión arterial que buscaríamos en estos pacientes. Vamos a mencionar algunas cosas básicas del monitoreo de presión en consultorio. Sabemos que hasta el momento la presión arterial en consultorio ha sido y sigue siendo la técnica estándar de seguimiento de pacientes para la evaluación y el monitoreo de la hipertensión arterial. Recordemos estas recomendaciones básicas de la toma de presión arterial, la cual debe ser de manera adecuada en una habitación tranquila, con ciertas condiciones, tanto para el paciente, sobre todo el descanso que tiene que tener antes de la medición, que no tiene que hablar, que el paciente tiene que estar en una posición adecuada, utilizando un brazalete adecuado, y obviamente un brazalete validado. Idealmente ahora la recomendación es usar dispositivos electrónicos para medición en consultorio también, y si no, utilizar dispositivos auscultatorios pero que estén debidamente calibrados, haciendo una medición adecuada del brazo para valorar el brazalete que vamos a utilizar en el paciente. En esta página web podemos encontrar los dispositivos que son validados. Y la recomendación es que se deberían medir 3 veces la presión arterial, con una diferencia de 1 minuto entre ellas, y promediar el segundo y la tercera medición, y luego sacar el promedio, y ese sería el promedio de la consulta. Idealmente, cuando hacemos seguimiento en consultorio, deberíamos hacer una evaluación en 2 a 3 visitas, en intervalos de 1 a 4 semanas. Si el promedio de presión está mayor de 140,90, pues eso indicaría hipertensión. Se recomienda que el diagnóstico no debe ser hecho en una sola visita, a menos que encontremos presiones severamente altas o asociadas a un evento cardiovascular. Y si es posible y disponible, el diagnóstico debería ser confirmado por mediciones fuera del consultorio, ya sea con monitoreo ambulatorio de presión arterial si lo tenemos disponible, o con un monitoreo domiciliario. Siempre deberíamos medir inicialmente la presión en ambos brazos, ya que si hay una diferencia de más de 10 milímetros, pues deberíamos investigar alguna otra comorbilidad o alguna otra situación de riesgo en el paciente. En algunos pacientes, sobre todo en adultos mayores y en diabéticos, deberíamos también medir la presión arterial de pie, buscando síntomas de hipotensión postural. Y esto es una recomendación que lo tienen muy desarrollado los canadienses, haciendo mediciones de presión arterial sin la presencia del médico, con dispositivos digitales automatizados que miden la presión arterial en 5 veces, sin la presencia del médico, y al final de esa evaluación el dispositivo nos arroja un promedio para poder validar el valor real de la presión arterial en estos pacientes. Recordemos que el diagnóstico se hace cuando la presión arterial está por encima de 140,90, y dividiéndolos en diferentes grados. Entonces, es requisito confirmar la presión arterial con un monitoreo fuera del consultorio, ya sea con monitoreo ambulatorio, como hemos mencionado, si lo disponemos, o si no, con monitoreo en consulta. Pero hay un grupo especial, que son los pacientes que tienen presión normal alta, como era el caso de nuestro paciente, que en ese momento de la evaluación se le encontró una presión normal alta, y uno pudiera decir, bueno, lo seguimos una vez al año. Sin embargo, las recomendaciones de las guías es que si en estos pacientes tenemos unas características de riesgo, como el caso especial de los pacientes diabéticos, deberíamos considerar también la búsqueda, sobre todo de hipertensión enmascarada, haciendo medición fuera de la consulta. Entonces, este paciente no podíamos felicitarlo porque obviamente su presión arterial estaba en una situación de riesgo, y deberíamos complementar con alguna estrategia para definir su diagnóstico, ya sea monitoreo fuera de la consulta, o en el peor de los casos hacer un monitoreo seriado en consultorio, si es que no disponemos de ninguna estrategia de medición fuera de la consulta. Los canadienses lo refuerzan de esa forma. Incluso ellos mencionan que si tengo un paciente con diabetes y con presión elevada, y que esté por encima de 130,80, deberíamos hacerle seguimiento para confirmar si es que realmente tiene hipertensión o no, considerando también monitoreos fuera de la consulta. Y, perdón, ¿cuál es la ventaja de estos monitoreos fuera de la consulta? Hemos dicho que las mediciones en consultorio son las técnicas estándar hasta el momento
definidas, son las que se han utilizado para guiar los grandes ensayos clínicos. Sin embargo, tiene mucha tasa de error y por eso es que utilizamos monitoreos fuera de la consulta. El monitoreo domiciliario ha demostrado tener fuerte asociación con resultados cardiovasculares. Nos permite detectar hipertensión de bata blanca, hipertensión enmascarada. Esto lo hace el propio paciente. La condición es que se utilicen dispositivos validados. Y el monitoreo ambulatorio, la cual no necesita una orientación especial al paciente como lo necesitaría el monitoreo domiciliario, porque aquí tendríamos que educar al paciente. En el monitoreo ambulatorio, el dispositivo nos permite medir la presión arterial durante nuestra vida rutinaria. También demuestra fuerte asociación con resultados cardiovasculares. El problema es que a veces el paciente no lo tolera, cierta incomodidad que tiene al estarle realizando las mediciones cada 20 minutos como se programa normalmente un dispositivo. Este es el resultado que trajo nuestro paciente, un mapa de 24 horas con un promedio de 144.85, un promedio de vigilia de 146.87, en la noche en 137.83, con un patrón no DIPER, es decir, el descenso nocturno de la presión arterial alcanzó solo un 7%. Normalmente sabemos que debería descender entre un 10 a un 20%. Solo para recordar los valores umbrales de mapa, como vemos aquí, claramente nuestro paciente es categorizado como hipertenso, porque sus valores están por encima del rango normal. Sin embargo, tengo que aclarar que estos promedios son promedios validados para población general y no necesariamente para diabéticos. No existen umbrales especiales para pacientes diabéticos. Se plantea que los promedios deberían ser incluso umbrales mucho más bajos de la población general para poder hacer un diagnóstico correcto en estos pacientes. Entonces, definitivamente el paciente tiene hipertensión. Asociado a la diabetes, pues son dos de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de eventos cardiovasculares. Y importante esta asociación porque van correlacionados. Es decir, el paciente con hipertensión puede desarrollar diabetes y el paciente con diabetes puede desarrollar hipertensión en su evolución. Si vemos este estudio de seguimiento a 7 años, donde valoraron la copredicción de hipertensión y diabetes en pacientes diabéticos normotensos, la diabetes le daba una posibilidad de riesgo de desarrollar hipertensión de 3 veces más comparado con los no diabéticos. Y en el caso de los hipertensos no diabéticos, lo mismo, 3 veces más probabilidad de desarrollar diabetes en la evolución. Y otro factor importante asociado es el índice de masa corporal. Los obesos tienden a tener más hipertensión o más diabetes en su evolución. Entonces, no era raro en realidad esperar que este paciente diabético de más de 10 años de enfermedad obeso desarrolle hipertensión, ¿no? Su predicción ya era alta antes incluso de hacer alguna evaluación. Entonces, el mensaje aquí es que debemos confirmar la enfermedad, pero también tenemos que valorar la predicción que tiene este paciente de ya tener la enfermedad en su evolución. Doctor, ¿si tiene algún comentario? Sí, excelente. Definitivamente sí cumplía un papel importante el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, pero si ustedes miran un pequeño detalle en este paciente, la sola presencia de un compromiso de órgano blanco, y lo mostraba el doctor Anchante claramente, tiene hipertrofia ventricular izquierda, por lo tanto ya confirma el diagnóstico de hipertensión arterial, dado que el compromiso de órgano blanco asociado a hipertensión arterial es un indicativo de que no tiene hipertensión arterial de bata blanca. Eso no significa que no fuese importante el monitoreo de presión arterial de 24 horas. Y ustedes vieron como el doctor Anchante nos mostró claramente que el paciente, además de eso, tiene un patrón non-DIPER. Pero siempre tengan presente lo siguiente. No existe hipertensión arterial de bata blanca que tenga compromiso de órgano blanco. De tal forma de que si tiene compromiso de órgano blanco asociado a hipertensión, no es hipertensión de bata blanca. O sea que ya ahí no sería tan importante el monitoreo en confirmar o no la hipertensión arterial, porque sin duda lo había, pero sí determinaba una consideración de la dinámica de la presión arterial de este paciente, y nos confirmó un hallazgo que es muy frecuente en los pacientes diabéticos, que es el patrón non-DIPER. Es muy frecuente en el paciente diabético, es muy frecuente en el paciente con enfermedad renal crónica y también es muy frecuente en el paciente con síndrome de apnea y hipopnea del sueño. Otra cosa importante que menciona el doctor Anchante, que me parece muy, muy importante, es la relación de la
de la predicción o la copredicción de riesgo de hipertensión arterial. No cabe duda. De hecho, el paciente diabético, alrededor del 60 al 70% de ellos cursan con hipertensión arterial, de tal forma de que cuando lo vean, siempre piensen en la posibilidad de que el paciente tenga acompañando un componente de hipertensión arterial. Muy bien. Seguimos entonces. Esta segunda pregunta se refiere a los aspectos epidemiológicos de la hipertensión y la diabetes y nos preguntan cuál es lo correcto. El 40-80% de los pacientes con diabetes tienen hipertensión. Los diabéticos tienen 2 a 3 veces más riesgo de desarrollar hipertensión. La diabetes y la hipertensión arterial incrementan el riesgo de desarrollar enfermedad microvascular y macrovascular, o todas son correctas. Si nos ayudan con la pregunta, igual 30 segundos, por favor. Muy bien, 92% del auditorio plantea que todas las respuestas son correctas. Eso nos ayuda un poco al desarrollo de las respuestas. En realidad eso es válido, eso es correcto. En esta lámina en realidad nos resumen todos los aspectos epidemiológicos de la diabetes asociado a la hipertensión y como vemos aquí, la unión de estas dos enfermedades se da en un porcentaje muy alto, ¿no? 40 a 80% de los pacientes con diabetes tienen hipertensión y hemos visto en la lámina anterior que la predicción en esa serie fue de 3 veces más probabilidad. En esta serie nos plantean 2 veces, es decir, de 2 a 3 veces más riesgo de desarrollo tanto de diabetes hacia hipertensión como de hipertensión hacia diabetes, ¿no? Y el compromiso que implica tener estas dos enfermedades, ¿no? El compromiso de enfermedad periférica, enfermedad cerebral, enfermedad cardiovascular y enfermedad renal sobre todo, ¿no? En el Perú, más o menos, la prevalencia de diabetes está en un 7%, con una población muy importante de glucosa alterada en ayunas. Más del 20% de la población tiene este problema. Y con respecto a la hipertensión, pues estamos en un 27% aproximadamente. En esta otra serie más reciente, americana, de pacientes con diabetes, se vio que el 68% de la población era hipertensa, pero no solo vemos que tienen hipertensión, sino que tienen otros factores de riesgo, como el tabaco, la obesidad, la inactividad física, que son predictores importantes en esta población. En esta serie de Colombia, que ha sido publicada hace muy poco, donde valoraban las comorbilidades y el control glicémico, la prevalencia de hipertensión en esta población con diabetes alcanza un poco más del 70%, es decir, vemos cómo la hipertensión es una de las enfermedades muy prevalentes en los pacientes con diabetes. Por eso es que es importante siempre monitorizarla, buscarla en realidad, porque la gran mayoría de los pacientes con diabetes la van a tener. ¿Y qué implica eso? La hipertensión, como vemos aquí, es el principal factor de riesgo para que un diabético desarrolle eventos cardiovasculares. Incrementa el 72% de mortalidad por todas las causas, 57% incremento de riesgo de cualquier evento cardiovascular. Es decir, si la detectamos, pues hay que tratarla porque hay que tratar de bajar estas probabilidades de riesgo en estos pacientes. Y comparten mecanismos fisiopatológicos. Como vemos aquí, esta interrelación va a compartir factores como obesidad, dislipidemia, resistencia a la insulina, factores genéticos que van a implicar que la diabetes vaya hacia la hipertensión o la hipertensión vaya hacia la diabetes, condicionando todos esos factores a nivel vascular, aterosclerosis, disfunción endotelial, inflamación vascular, fibrosis o remodelación arterial, condicionando pues el desarrollo tanto de enfermedad macrovascular como de enfermedad microvascular, es decir, está relacionado en ambos mecanismos fisiopatológicos. ¿Y en base a qué? Sabemos que hay una sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, alteración del metabolismo del sodio, del sistema nervioso simpático, y todos estos mecanismos se van a interrelacionar en una situación bastante compleja, tal vez,
pero mantienen cierta activación que van a condicionar que estas dos enfermedades desarrollen enfermedad macrovascular y microvascular, como hemos mencionado, además de asociarse a enfermedad renal crónica y a obesidad. Y se plantea que la obesidad y el incremento de la grasa visceral que tienen estos pacientes, pues es el factor tal vez que interrelaciona ambas enfermedades. Es el factor que está detrás de ambas enfermedades para que una de ellas evolucione hacia la otra. Doctor, si tiene algún comentario aquí. No, todo perfecto, yo. Ok. Planteamos esta tercera pregunta que más o menos ya creo que se vio un poco en las respuestas anteriores. ¿Cuál es el patrón circadiano más frecuente y de más riesgo en los pacientes con diabetes mellitus? El patrón Dipper, que es el patrón que desciende entre 10 a 20% durante la noche, el no Dipper, aquel que desciende menos del 10%, el Dipper inverso o el elevador, si quieren, el Racer, el que eleva la presión en la noche, o el Dipper extremo, aquel que cae la presión en la noche de más de 20%. Si nos ayudan con la pregunta, gracias. Muy bien, el 74% ha contestado que es el patrón no Dipper. Hay un 20% aproximadamente que refiere que el Dipper inverso es el más frecuente y en menor porcentaje el Dipper y el Dipper extremo. Vamos a mencionar en esta serie, por ejemplo, una serie española con más de 68.000 pacientes, de los cuales 12.000 eran hipertensos y diabéticos. Vemos cómo aquí el mapa nos puede ayudar, además de las ventajas de confirmar la enfermedad, como habíamos mencionado anteriormente, nos puede ayudar a definir otro tipo de patrones o fenotipos de hipertensión, ¿no? En este caso, en esta serie, por ejemplo, el 46% de ellos tenía un pobre control de enfermedad, un 33% incluso tenía hipertensión de bata blanca, hay un 5% aproximadamente que tenía hipertensión enmascarada y vemos como solo 15% de ellos tenían un control adecuado de su enfermedad. Y este patrón del monitoreo ambulatorio de presión arterial nos permite valorar ese ritmo circadiano de la presión arterial. Y vemos que en los pacientes con diabetes, el patrón no Dipper es el más frecuente. Vemos que casi el 64% de la población era no Dipper. Y cuando se disgrega en todas las categorías, el no Dipper o el no descendedor era el más frecuente. 43% de la población era no Dipper, a diferencia de los pacientes sin diabetes, donde el Dipper y el no Dipper están casi en un 40%. Entonces, en los pacientes con diabetes, el patrón no Dipper es el más frecuente. ¿Y por qué es relevante saber eso? ¿Por qué es relevante conocer el patrón circadiano? Esto, si bien es cierto, no es en una población diabética en especial, pero podemos extrapolar estos datos en población general, donde se ve que el patrón no Dipper es uno de los predictores más altos de riesgo de mortalidad cardiovascular. Cuando se disgregan, tanto los no Dipper como los Racer son los predictores de riesgo más altos para valorar mortalidad cardiovascular. Vean que casi 3 veces más riesgo de mortalidad en estos pacientes que tienen esos patrones de variación circadiana de la presión. Por eso, allí tiene ventaja también el monitoreo ambulatorio para definir ese patrón de variación circadiana nocturna. Estos son otros parámetros que trajo nuestro paciente ya en la siguiente consulta. Su glucosa estaba en 112, con una hemoglobina glicosilada en rango de control adecuado. Su perfil de lípidos, que estaba en colesterol total en 133, un HDL bajo, un LDL en 71, triglicéridos normales, su perfil hepático estaba bien. Su función renal estaba adecuada, ácido úrico normal, microalbuminuria y el cociente de microalbuminuria creatinina estaba en rango normal. Se le hizo una ecocardiografía donde se encontró una fracción de eyección adecuada, 66%, con una dilatación leve de aurícula izquierda. Se confirmó la hipertrofia ventricular izquierda con una masa en 118 gramos por metro cuadrado, con alteración de la relajación ventricular izquierda.
Entonces, doctor, sí, ¿va a hacer Sí, algún comentario? sí, me gustaría hacer un comentario. Tú mencionaste el patrón non-dipper de los pacientes diabéticos es muy frecuente, ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero es muy importante también identificar, si bien es cierto, tiene un patrón relacionado con mayor riesgo cardiovascular, el patrón non-dipper, que además se acompaña del famoso pico matutino o el morning surge en elevación de la presión arterial, es otro componente adicional del patrón non-dipper que contribuye significativamente a aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares y cerebrovasculares. Por lo tanto, es muy importante. Y la razón por la cual mencionaba el doctor Anchante de la importancia de descubrir o detectar el paciente diabético con un patrón non-dipper es porque muchas modificaciones en la cinética de la medicación antihipertensiva puede permitir lograr un mejor control de la presión arterial durante el patrón nocturno. Por ejemplo, hay un estudio español muy bonito que mostró que dosis muy pequeñas de diuréticos tiacídicos antes de acostarse en el paciente diabético hipertenso que aún no estaba controlado en su monitoreo de presión arterial de 24 horas, lograba una reducción muy importante de ese patrón DIPER. Lo otro es mirar que además de eso el paciente diabético que tenga un patrón non-DIPER ya tenga deterioro de la función renal con tasas de filtración por debajo de 60, en el cual también es un componente que potencia el patrón non-DIPER o que adicionalmente a ello vaya acompañado de un síndrome de apnea y hipopnea del sueño, que no es nada raro, dado que el 80% de los pacientes diabéticos en algunas series pueden estar acompañados de obesidad y ustedes saben que va de la mano de un síndrome de apnea y hipopnea del sueño. La cronoterapia, ¿no? La cronoterapia es Exactamente. relevante, ayuda un poco a mejorar esos patrones anormales de variación circadiana. Exactamente. Vamos con esta pregunta. Una vez que ya hicimos el diagnóstico, nuestro paciente diabético, ya le diagnosticamos hipertensión arterial, tenemos que estratificarlo, ¿no? Un aspecto importante de la valoración de estos pacientes es la estratificación de riesgo. Entonces, ¿en qué nivel colocamos a nuestro paciente? Recordemos que es un varón de 54 años con todas estas patologías, si queremos decirlo, ¿no? ¿Es de bajo riesgo, de moderado riesgo, es de alto riesgo, de muy alto riesgo, o todavía faltan datos para poder definir su estatus? Si nos ayudan con la pregunta. Bueno, 50% aproximadamente cataloga al paciente como de muy alto riesgo. Hay un 43% que lo cataloga de alto riesgo, 8% de moderado riesgo y hay un 1% que refiere que aún le faltan datos para definir su estatus. Bueno, esto es un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta en esta población. Las guías, la última guía de hipertensión de la Sociedad Internacional nos resumió el estatus de riesgo que nos planteaba la anterior guía europea de hipertensión. Y ellos nos plantean, por ejemplo, si tengo un paciente con daño de órgano blanco, con enfermedad renal crónica, diabético o con enfermedad cardiovascular establecida, el paciente es de alto riesgo cardiovascular. La guía de diabetes, también de la Sociedad Europea de Cardiología, ellos plantean estas tres estatus de riesgo: riesgo moderado, riesgo alto y riesgo muy alto. Y como vemos, por lo menos de bajo riesgo, los diabéticos, no existen diabéticos de bajo riesgo. Punto 1. El riesgo moderado, como vemos, son los diabéticos jóvenes o los diabéticos que no tienen ningún otro factor de riesgo. Aquel diabético solo con tener más de 10 años de enfermedad, así no tenga daño de órgano blanco, o si tiene algún otro factor de riesgo, ya es un paciente de alto riesgo cardiovascular. Y miren que si tengo un paciente con diabetes, si ya tiene enfermedad cardiovascular establecida, pero si tengo un paciente con diabetes, tiene algún daño de órgano blanco, ya sea proteinuria, enfermedad renal, hipertrofia ventricular izquierda o retinopatía,
este paciente ya es de muy alto riesgo cardiovascular. Si tengo un diabético que tiene 3 o más factores de riesgo mayores, y aquí se incluye la edad, la hipertensión, dislipidemia, el tabaco o la obesidad, este paciente es de muy alto riesgo cardiovascular. Entonces, nuestro paciente tiene un daño de órgano blanco, tiene más de 3 factores de riesgo, porque tiene más de 45 años, es hipertenso, tiene dislipidemia en tratamiento y es obeso. No fuma, sino ya completaría todo el espectro de factores de riesgo. Entonces, este paciente es de muy alto riesgo cardiovascular. Y eso es importante porque nos va a permitir, además de esta estratificación, de ver qué tan agresivo voy a ser con el control de sus enfermedades y de sus comorbilidades. ¿Qué nos recomienda la guía para valorar este estatus de riesgo? La función renal. Deberíamos medir función renal, deberíamos medir microalbuminuria, deberíamos pedir un electrocardiograma para definir si este paciente ya tiene una hipertrofia ventricular izquierda, por ejemplo. Y en pacientes que tienen un estatus de riesgo no alto, podemos modificar nuestro estatus de riesgo buscando placas coronarias, ya sean con Doppler carotidio femoral, con score de calcio, con tomografía coronaria. Esto siempre y cuando tenga pacientes de moderado riesgo, por ejemplo, y yo quiero reestratificar el riesgo, allí pudiera utilizar estos estudios de imágenes o el índice ABI, que nos sirve para valorar enfermedad arterial periférica, ¿no? Esto nos puede ayudar un poco a reestratificar el riesgo. No se recomienda el grosor de íntima media carotidia de manera rutinaria, no se recomienda biomarcadores, tampoco recomiendan los scores de riesgo porque los pacientes con diabetes, solo por la condición de ser diabetes, en el mejor de los casos, o es de alto o es de muy alto riesgo, salvo que, como hemos visto, sean diabéticos muy jóvenes y que no tengan ningún otro factor de riesgo. A nuestro paciente se le pidió por el muy alto riesgo cardiovascular, de todas maneras, y esos trastornos de repolarización en el electrocardiograma, de todas maneras se le pidió una tomografía coronaria donde se encontró, además, placas ateroscleróticas con obstrucción del 50% de la arteria descendente anterior, en la segunda obtusa marginal y en el tercio distal de la coronaria derecha, y un score de calcio en 700. No sé, doctor, si quiere hacer algún comentario aquí. Sí, definitivamente en la parte donde más se confunde la clasificación de riesgo en el paciente diabético es no tanto en la identificación de órgano blanco, aunque es común que no se identifique, la prueba está al 50 y 50 en clasificación de alto o muy alto riesgo, sino en la que más frecuentemente se confundió en un registro de más de 450,000 pacientes en centros de diabetes de Italia. Se encontró que la clasificación que más frecuentemente determinaba a un paciente de muy alto riesgo era la presencia de 3 o más factores de riesgo. Entonces, miren ustedes, si tengo un paciente diabético, no importa el tiempo de evolución porque muchas veces no lo saben, pero tiene hipertensión arterial, dislipidemia y obesidad, ya es de muy alto riesgo, ni siquiera es alto riesgo, es muy alto riesgo, ya lo había mencionado el doctor Anchante. Y es probablemente la estrategia de clasificación de riesgo menos utilizada y la más importante, porque eso ha surgido de estudios clínicos. De tal forma, eso no se lo inventó nadie para ponerlo, sino que son estudios clínicos en los cuales se clasificaron esos pacientes con esos criterios de riesgo y se demostró que en ese grupo de pacientes que tenían 3 o más factores de riesgo, las estrategias de intervención farmacológica modificadoras de la enfermedad tuvieron un impacto en los resultados cardiovasculares y renales. Por lo tanto, piensen primero en 3 o más factores de riesgo, porque yo creo que les ayudaría a clasificar mucho más. Y la otra, que es la estrategia para mí más fácil, es, no existe bajo riesgo, ya lo mencionó el doctor Anchante, no existe diabético de bajo riesgo, y simplemente tomen el paciente con riesgo moderado. Paciente con riesgo moderado es muy fácil, menor de 35 años, diabético tipo 1, que no tengan ningún factor de riesgo ni ningún compromiso de órgano blanco. O diabético tipo 2, de menos de 50 años que no tengan ningún factor de riesgo ni ningún compromiso de órgano blanco. Yo lo llamo el paciente mal examinado, porque si ustedes vieron, el mayor porcentaje de esos pacientes tienen algún compromiso de órgano blanco. Si realmente es así, pídanle las pruebas modificadoras de enfermedad, aunque se deben pedir para todas, porque para todos nos estratifica el riesgo y nos permite hacer una intervención.
Pero ahí es donde aplica las búsquedas de modificadores de enfermedad, de modificadores del riesgo de la enfermedad. Por ejemplo, microalbuminuria es supremamente barata, un electrocardiograma es supremamente barato, tomar una placa de tórax y encontrar un ateroma en el arco aórtico es supremamente barato y ya me dice sin ninguna duda de que el paciente tiene enfermedad vascular aterosclerótica y probablemente no tengo que hacerle un score de calcio, ni tengo que hacerle, por ejemplo, un Doppler carotidio, ni nada, pero pues también aplican porque si encuentro una placa en el Doppler carotidio, automáticamente me lo convierte en un paciente de muy alto riesgo. Muy bien, seguimos avanzando entonces. Ya lo diagnosticamos, ya lo estratificamos, ahora tenemos que bajarle la presión. Y es que, ¿por qué tenemos que bajarle la presión? ¿Qué ha demostrado el control de la presión en estos pacientes con diabetes? Ha demostrado reducir el riesgo de complicaciones microvasculares, ha demostrado reducir el riesgo de complicaciones macrovasculares, ambas o ninguna. Si nos ayudan con la pregunta. Muy bien, el 90% ha respondido que reduce tanto las complicaciones micro como macrovasculares. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje que ha respondido que solo reduce las microvasculares y otro pequeño grupo que solo reduce las macrovasculares. Vamos a ver. Desde los estudios del LUCA-PDS ya se había demostrado que la disminución intensiva de presión arterial reducía tanto las complicaciones microvasculares como macrovasculares. Vemos aquí que hay reducción de accidente cerebrovascular, que hay reducciones de enfermedad microvascular y aquí hay reducciones también de insuficiencia cardíaca. En estudios más recientes, este es un metaanálisis donde se demostró que bajar la presión en 10 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica contribuye a la reducción de mortalidad, de enfermedad coronaria, de accidente cerebrovascular y de enfermedad microvascular como la albuminuria. Entonces, es relevante bajar la presión arterial porque disminuye ambos eventos, tanto macrovasculares como microvasculares, a diferencia del control glicémico que solo disminuye el riesgo de complicaciones microvasculares. Entonces, en este caso, sí el beneficio de disminución de presión arterial va para ambos escenarios, no tanto para microvasculares como para macrovasculares. ¿Algún comentario, doctor? Sí, sin duda alguna, no solamente está soportado desde los data del LUCA-PDS que el control adecuado de la presión arterial permite una reducción de eventos macrovasculares y microvasculares, y es casi que lineal. Lo que no se sabe, y probablemente lo que deja mayor duda, es saber si reducciones de la presión arterial a ciertos límites puede empezar a convertirse en una curva J, y esa ha sido la discusión, y por lo tanto seguramente lo vas a mencionar más adelante con relación a los niveles de presión arterial en el paciente diabético. Sí. Bueno, pasamos a esta siguiente pregunta entonces. ¿Cuál sería nuestro objetivo de manejo de presión arterial? Aquí los datos para recordar a nuestro paciente. Menos de 120,70, menos de 130,80, menos de 140,90 o menos de 145,85 de presión diastólica. ¿Pueden votar? Muy bien, cerca del 80%, menos de 130,80. Hay un 12%, menos de 120,70. Hay un 10%, 140,90. Vamos a ver. Esto fue uno de los más grandes estudios donde se comparó la terapia intensiva a menos de 120 milímetros de mercurio con la terapia estándar, menos de 140 milímetros de mercurio, como objetivo de tratamiento para los pacientes con diabetes.
El punto primario en este caso fue infarto, accidente cerebrovascular no fatal o muerte cardiovascular. El seguimiento fue a 4.7 años. Las cifras de presión arterial que se consiguieron en los pacientes fue en el grupo intensivo de 119 y en el grupo de tratamiento estándar de 133. Y como ven aquí, las curvas son muy parecidas. No hay diferencia en eventos, ni en infarto no fatal, ni en muerte por enfermedad cardiovascular. La única diferencia significativa se consiguió en disminución de accidente cerebrovascular. Fue el único beneficio que se consiguió al reducir la presión por debajo de 120. En este metaanálisis, donde se ven inicialmente aquí en estos datos sobre presión arterial basal por encima de 140, es decir, en estos pacientes se inició tratamiento por encima de 140 y donde se demostró que en ellos sí había beneficio de reducción de eventos, tanto de mortalidad como enfermedad cardiovascular, enfermedad coronaria o accidente cerebrovascular. Cuando se hizo la valoración de la presión arterial alcanzada, en este caso comparando menos de 130 con más de 130, bajar por debajo de 130 solo brinda beneficio en reducción de accidente cerebrovascular. En el resto de eventos no hay una diferencia significativa en el beneficio. Es decir, bueno, y el otro efecto benéfico al bajar menos de 130 es con respecto a la albuminuria, ¿no? al daño renal. Igual en este otro metaanálisis, que es más reciente, lo mismo para el beneficio de inicio de tratamiento se da cuando la presión está por encima de 140. Allí se ve el beneficio de disminución de riesgo. Y cuando yo valoro la presión obtenida o alcanzada después del tratamiento, el beneficio se consigue cuando la presión está entre 130 y 140. Reducir la presión por debajo de 130, en realidad, como vemos aquí, no hay beneficio, salvo, nuevamente, en la valoración del accidente cerebrovascular, donde sí bajar la presión por debajo de 130, allí sí consigue un beneficio estadísticamente significativo. ¿Qué nos dicen las guías? Las guías nos dicen que se recomienda el tratamiento cuando la presión arterial esté por encima de 140,90 y el objetivo es llegar a 130 y tal vez menor de 130 si se tolera, pero no menos de 120 milímetros de mercurio. Y eso lo vamos a ver por qué. En adultos mayores de 65 años, el objetivo de presión arterial sistólica está entre 130 y 139 milímetros de mercurio. La diastólica, el objetivo es que esté por debajo de 80 milímetros de mercurio, pero no debajo de 70 milímetros de mercurio. Es decir, yo tengo que apuntar hasta un 130,80, menos de 130,80, pero no debería bajar la presión arterial por debajo de 120,70 milímetros de mercurio. Puedo considerar bajar a menos de 130 en pacientes que tienen muy alto riesgo de evento cerebrovascular. Por ejemplo, aquel que ya tiene un antecedente de un accidente cerebrovascular, allí tal vez pudiera ser un poquito más agresivo. Pero, nuevamente, no menos de 120,70. Y esos datos se han reforzado en esta serie grande, tomando como base la población del ONTARGET y el TRAS, en donde se vio que inicialmente bajar la presión en un diabético no es tan fácil tampoco. Como vemos aquí en las curvas, en promedio, la presión alcanzada en los diabéticos es 10 milímetros más alta que los pacientes no diabéticos. El hecho de tener diabetes en esta población aumenta el riesgo de muerte cardiovascular, de infarto, de accidente cerebrovascular, hospitalizaciones y muerte por todas las causas. Es decir, la probabilidad de riesgo de estos pacientes va entre 25 a 50% de más riesgo de todos estos eventos cardiovasculares. Y cuando se vieron las curvas, como ven aquí, independientemente de la presión arterial que tenga el paciente, el riesgo de eventos es mucho más alto en los pacientes diabéticos comparado con los no diabéticos. Y como vemos, a partir de 140 el riesgo se incrementa, pero por debajo de 120 el riesgo también se incrementa, tanto para el punto combinado primario como para muerte cardiovascular. Es decir, si yo le bajo la presión por debajo de 120, voy a aumentar su riesgo de mortalidad. Si lo mantengo por encima de 140, obviamente también su riesgo de mortalidad va a aumentar. Cuando se disgregan esos puntos, valorando aquí la presión sistólica, vean que menos de 120 es la curva en azul. Si yo bajo menos de 120, incremento el punto combinado primario, incremento la muerte, incremento la hospitalización por insuficiencia cardíaca e incremento mortalidad por todas las causas.
y si la diastólica la disminuyo por debajo de 70, igual incremento punto primario, incremento muerte cardiovascular, incremento infarto, incremento hospitalización por falla cardíaca o mortalidad por todas las causas. Es decir, esto refuerza el dato de la llamada curva J, donde, si bien es cierto, tener las presiones altas incrementan el riesgo, tenerlas muy bajas también incrementan el riesgo de evento. Es decir, hay que tener mucho cuidado en el seguimiento de estos pacientes y el monitoreo que deben tener estos pacientes para definir sus puntos de presión arterial adecuados. No sé si quiere hacer algún comentario, doctor. No, totalmente de acuerdo. O sea, y una de las recomendaciones, incluso surgidas de ese metaanálisis que mostraste, claramente muestra el punto de corte de la presión arterial sistólica y diastólica, y con base en eso es donde se soportan las guías europeas para las recomendaciones de la reducción de la presión arterial. Otro aspecto que recomiendan más, sobre todo las guías americanas o las guías de la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial, es que si el paciente no tiene fragilidad y tiene más de 65 años, podría intentarse la reducción de las cifras de presión arterial por debajo de 130, pero sigue insistiendo el punto de corte de no reducirla por debajo de 120. Solamente en pacientes no diabéticos, un análisis ya definitivo recientemente publicado en el New England Journal de esta semana pasada, o hace 2 semanas, mostró que en el estudio SPRINT, que fueron todos pacientes no diabéticos, las reducciones de la presión arterial por debajo de 120 sí trae un beneficio en ese grupo de pacientes en particular. Pero solamente tenemos que tenerlo claramente que no son pacientes diabéticos. Que no incluyeron pacientes diabéticos en ese Exactamente. estudio. Vamos al tratamiento. ¿Qué tratamiento iniciaría para el manejo de nuestro paciente? Monoterapia con un bloqueante del sistema renina, angiotensina aldosterona, monoterapia con calcio antagonistas, terapia combinada con un bloqueante del sistema renina angiotensina más calcio antagonistas, terapia combinada con un bloqueante del sistema más diuréticos, o terapia combinada con IECAS más BRATS. Si nos lanzan la pregunta. Muy bien, 50% terapia combinada calcio antagonistas con bloqueante del sistema renina, 17% bloqueante del sistema más diuréticos y hay un 30% que inicia monoterapia. Vamos a ver, las recomendaciones de las guías, sobre todo las guías europeas, que recomiendan terapia combinada de inicio. Terapia combinada en una sola medicación, en una sola combinación o en combinación fija, si queremos llamarlo así. Podemos utilizar un bloqueante del sistema renina-angiotensina como un YECA o un ARA2, combinado con un bloqueante canal de calcio o un diurético. Solo recomiendan usar monoterapia cuando tengo un hipertenso de estadio 1, de bajo riesgo, o pacientes adultos mayores de 80 años o adultos frágiles, donde obviamente no tengo que ser muy agresivo para la disminución de la presión. En el resto de la población, la recomendación es terapia combinada en un comprimido fijo. Y luego monitorizaré si es que puedo ir aumentando la dosis de acuerdo al seguimiento de la presión. Las guías recomiendan entonces iniciar con un bloqueante del sistema renina-angiotensina, ya sea un YECA o un ARA, sobre todo en aquellos que tienen microalbuminuria, albuminuria o hipertrofia ventricular izquierda. Combinar desde el inicio con un bloqueante del sistema más un calcio antagonista o una tiazida o un similar a la tiazida. Y para el seguimiento utilizar alguna estrategia fuera del consultorio, el automonitoreo o el monitoreo ambulatorio de presión arterial, que como ven aquí también justamente lo recomiendan para valorar esos patrones anormales de presión arterial. La guía del ADA sí tiene cierta diferencia tal vez en el inicio del medicamento. Ellos recomiendan utilizar terapia combinada cuando la presión arterial esté por encima de 20 milímetros la sistólica y 10 milímetros la diastólica, por encima de la meta, digamos, 160, 100.
Allí ellos recomiendan utilizar con 2 drogas. Cuando está por debajo de esa presión, ellos recomiendan utilizar solo una droga, y si tiene compromiso renal, pues comenzar con un YECA o un BRAT, y de acuerdo al control, pues ir combinando. Hay un estudio interesante que se hizo en pacientes con diabetes, valorando las diferencias en las combinaciones, ¿no? En este caso, combinaron un YECA con un calcio antagonista y un YECA con un diurético, y se vio que a pesar de los mismos niveles de reducción de presión arterial, la combinación de inhibidor de enzima convertidora con un calcio antagonista brindaba un 20% de reducción de eventos cardiovasculares en comparación con la combinación de YECAs con diuréticos. Esto lo acoge la guía canadiense, y ellos recomiendan que en pacientes con diabetes la combinación preferida debería ser un YECA con un calcio antagonista. Sin embargo, utilizar un YECA con un diurético es factible también. O si en la evolución el paciente no controla con 2 drogas, pues combinar con estos 3 medicamentos. Un punto aparte para los inhibidores SGLT2, ellos también han demostrado reducir la presión arterial. Pudieran ser utilizados en gente que tiene hipertensión arterial no controlada con las drogas convencionales, pudieran utilizarse también, ya que han demostrado reducir entre 3 a 5 milímetros de mercurio adicional a la terapia convencional que puedan recibir estos pacientes. No sé si va a hacer algún comentario, doctor. Sí, sí, me gustaría hacer un comentario importante, y tú lo hiciste resaltar bastante bien en los algoritmos de manejo, por ejemplo, el algoritmo de manejo de la ADA. Sin duda alguna, es muy simple. La Guía Europea de Hipertensión Arterial dice, si usted tiene un paciente de bajo riesgo, o para llegar a las metas de presión arterial tiene que bajar menos de 20 milímetros la sistólica o menos de 10 la diastólica para alcanzar la meta, o el paciente es frágil o más de 80 años, inicia monoterapia. Si el paciente es de alto riesgo o muy alto riesgo, debe iniciar terapia combinada de entrada, independiente del valor de la cifra de presión arterial. Simplemente lo que se hace es que se inicia la dosis combinada en la mínima dosis. ¿Por qué la recomendación? Porque son muy enfáticos en decir que el alcanzar las cifras de presión arterial meta en forma más temprana tiene un impacto en eventos cardiovasculares y en resultados renales. ¿Por qué no me parece tan práctica la recomendación de la guía de la ADA? Porque la guía de la ADA empieza a mencionar la monoterapia, y eso retarda la obtención de un beneficio. Y además menciona de si tiene o no tiene albuminuria. Cualquier paciente que tenga microalbuminuria de entrada es un paciente de muy alto riesgo. Por lo tanto, debe ir a terapia combinada. Y complica el inicio del tratamiento del paciente con diabetes. De tal forma que no existe diabético de bajo riesgo. Punto número 1, todos son de alto o muy alto riesgo, y por lo tanto deben iniciar con terapia combinada de entrada, ojalá en una sola molécula. Y van subiendo la dosis de esa terapia combinada de acuerdo al alcanzar o no las cifras de presión arterial. ¿Al cuánto tiempo? A las 4 semanas. A las 4 semanas se considera que se alcanza el estado estable antihipertensivo del tratamiento antihipertensivo, y es cuando debo mirar si necesito hacer ajustes de la presión arterial, y no antes. Aunque con amlodipino se encontró que el estado estable se puede alcanzar en 2 semanas, en términos generales se alcanza más o menos en 4 semanas, que es la distribución estable del medicamento, para permitir decir que necesito o no ajustar la estrategia terapéutica de este paciente. Sí, vamos avanzando. No olvidemos que el paciente tiene otras comorbilidades, ¿no? El paciente hay que mirarlo de una manera más general, digamos, más holística, tratando de controlar todos los otros aspectos que pueda tener dentro de sus comorbilidades. Y en eso viene esta pregunta, ¿no? Recordemos el perfil de lípidos que traía nuestro paciente. Recordemos que él estaba con atorvastatina de 20 miligramos. ¿Qué recomendaciones haría usted con respecto a este perfil lipídico que tiene el paciente? ¿Mejoraría solo estilos de vida? ¿Continuaría la atorvastatina a igual dosis? ¿Le aumentan la dosis de atorvastatina? ¿O iniciarían terapia combinada con atorvastatina y ezetimibe según esos niveles de riesgo? Si pueden contestar.
Bueno, hay un 33% que aumenta la dosis de atorvastatina, hay un 30% que da terapia combinada, hay algunos que continúan igual, 20% casi, y 20% que mejora solo estilos de vida. Como vemos, la estratificación de riesgo era un aspecto importante para poder definir nuestras metas y nuestra agresividad de tratamiento, ¿no? Recordemos que es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular, por lo tanto, las metas de LDL en el caso del paciente es 55 miligramos por decilitro. Este paciente debería tener menos de 55 miligramos por decilitro como LDL ideal, ¿no? En el caso de que tuviéramos un paciente con alto riesgo, pues es 70. En este caso, el paciente necesita tener menos de 55 miligramos por decilitro. Nuestro paciente se le aumentó a terapia combinada, atorvastatina con ezetimibe 20/10. Era factible también duplicar la dosis de atorvastatina, eso es una posibilidad también. Con esta combinación, su perfil control fue de LDL en 48, el HDL mejoró a 43, sus triglicéridos están normales, la glucosa permanecía en rango controlado, su diabetes estuvo controlada en realidad desde que llegó. Se le hizo un mapa control con esta combinación, irbesartán amlodipino, y demostró sus niveles de presión en rango ya de hipertensión controlada, ¿no? El patrón no hiper permanecía con un descenso en la noche de solo 8%. Entonces, no hay que olvidar que nuestro manejo en estos casos tiene que ser un manejo integral, ¿no? No olvidemos de la modificación de estilos de vida, que es importante en la prevención de enfermedad cardiovascular, pero también hay que tener en cuenta nuestros objetivos de manejo en estos pacientes. Hay que mantener un buen control glicémico, que en este caso lo tenía ya. Hay que controlar adecuadamente la presión arterial a menos de 130/80 y en mayor de 65, perdón, menor de 140/80. Ojo, no menos de 120/70. Hay que tener un buen control lipídico, pacientes de muy alto riesgo, menos de 55, pacientes de alto riesgo, menos de 70, y en algunos pacientes, terapia antiplaquetaria, sobre todo aquellos pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular establecida, ¿no? Hay mucha controversia con el inicio de terapia antiplaquetaria, pero cuando ya el paciente tiene enfermedad cardiovascular establecida, hay que iniciar aspirina, y en pacientes de muy alto riesgo cardiovascular hay que valorar también el inicio de terapia antiplaquetaria. En este caso de nuestro paciente sí se le dio terapia antiplaquetaria por el hallazgo también de las placas ateroscleróticas coronarias. No sé, doctor, si quieres hacer algún comentario Sí, ahí. quisiera hacer un comentario. Si de pronto te devuelves a la diapositiva de los lípidos del paciente, ahí. Es muy importante lo que observabas tú, que obviamente es un paciente de muy alto riesgo, pero adicionalmente se le encontró enfermedad arteriosclerótica coronaria indiscutible en el angioTAC de coronarias y probablemente aplique para la estrategia terapéutica del ischemia trial, que sería una enfermedad coronaria estable, incluso en este caso asintomática, porque el paciente aparentemente no tenía síntomas coronarios. El objetivo del LDL es muy importante por debajo de 55, pero debe hacerse con estatinas de alta intensidad. Eso es muy importante agregárselo al menos de 55. Y la razón fundamental, eso ya está mostrado en los trialists de los estudios de lípidos, mostró claramente que independiente del nivel de colesterol LDL, que en este caso se alcanzó la meta, hubo mayor beneficio cuando esa meta fue alcanzada con estatinas de alta intensidad. Quiere decir que en este caso particular sería preferible que estuviera atorvastatina 40, así quieran agregarle o no los 10 miligramos de ezetimibe, o rosuvastatina de 20 o 40, así se necesitase o no agregar ezetimibe. Es muy importante tener esa consideración porque así es la recomendación de las guías. Meta más estatina de alta intensidad. Muy bien. Bueno, terminamos con esta última pregunta. Según la definición universal de infarto y clasificación de insuficiencia cardíaca, ¿en qué estadio estaría nuestro paciente? ¿En estadio A, en estadio B, en estadio C, en estadio D o en ninguno? Recordemos las características de nuestro paciente si nos plantean la pregunta. Bueno, A, B, C o D.
Bueno, hay un 13% en estadio A, 50% estadio B, 27% estadio C, y hay un 11% que clasifica al paciente en estadio D. Vamos a ver, ¿por qué traemos esta pregunta? Hemos dicho que la combinación de hipertensión y diabetes aumenta la probabilidad de eventos, ¿no? Y también una de ellas es aumentar la probabilidad del desarrollo de insuficiencia cardíaca. Si bien es cierto, el paciente no tiene ningún síntoma de insuficiencia cardíaca, la escuela americana nos ha planteado, y esto es la última definición de infarto que ha sido publicada hace poco, en estadiajes, ¿no? El estadio A, estadio B, aquel paciente que tiene riesgo y que aún es asintomático. Y miren que tener solo diabetes e hipertensión, solo con el hecho de tener estas enfermedades y la enfermedad aterosclerótica, lo clasifica al paciente como estadio A. Pero si ya tenemos un hipertenso y un diabético que tiene daño de órgano blanco, como en este caso el paciente tenía dilatación de aurícula e hipertrofia de ventrículo izquierdo, es decir, ya tenía una enfermedad cardíaca estructural, este paciente ya debería ser catalogado como un paciente en estadio B, o lo que se ha denominado ahora preinsuficiencia cardíaca. Es decir, este paciente tiene alto riesgo de evolucionar a insuficiencia cardíaca. Si yo le encuentro función cardíaca anormal o péptidos elevados o troponinas elevadas, sobre todo en pacientes que están recibiendo cardiotóxicos, pues eso también categorizaría al paciente como estadio B. Estadio C es aquel paciente que ya tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, es decir, que tiene signos y tiene síntomas de falla cardíaca, y estadio D es aquel paciente que tiene falla cardíaca avanzada, es aquel paciente recurrente, sintomático, que a pesar de estar con toda la terapia médica óptima, persiste con síntomas, ese paciente categoriza como estadio D. En el caso de nuestro paciente, categorizaría como un paciente en estadio B de insuficiencia cardíaca. Entonces, es un paciente de altísimo riesgo, de muy alto riesgo. Tenemos que ser agresivos en el control de sus enfermedades y de sus comorbilidades para evitar, obviamente, la evolución hacia un cuadro ya de insuficiencia cardíaca clínica. Bueno, quiero terminar con estos mensajes. El paciente hipertenso y diabético tiene un riesgo alto de desarrollar enfermedad cardiovascular y renal. Hay que hacer una medición adecuada de la presión arterial y tener en cuenta las mediciones fuera del consultorio. No olviden de la estratificación de riesgo y esto nos va a permitir ese manejo integral del paciente. El objetivo, menos de 130/80 de presión arterial, no menos de 120/70, y hemos visto que eso aumenta el riesgo de eventos también. Bloquear el sistema renina-angiotensina es la estrategia terapéutica clave, y combinar de manera precoz, inicialmente comenzar con terapia combinada, y de acuerdo a la monitorización se verá si se incrementa la dosis o no. Y recordar que el manejo integral debe ser basado en objetivos por la potencial evolución que tienen estos pacientes hacia una insuficiencia cardíaca clínica. Con esto quiero terminar. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, doctores, por su atención y por la invitación. Doctor Gómez, si tuviera algún comentario con... Sí, un comentario importante que habías hecho mención con relación a la clasificación de insuficiencia cardíaca. Sin duda alguna, si ya tiene compromiso de órgano blanco, es un estadio B, como tú claramente lo mencionaste, pero lo más importante para la identificación del estadio del paciente es la estrategia de intervención. El estudio Pontiac, que mostró que en pacientes diabéticos, sin identificar si tenían o no compromiso de órgano blanco, el solo hecho de tener el NT-proBNP por encima de 125 picogramos por mililitro, mostró que los pacientes intervenidos con estrategias preventivas para el desarrollo de insuficiencia cardíaca, como el uso de bloqueo del sistema renina-angiotensina aldosterona más beta bloqueadores, redujo la progresión a insuficiencia cardíaca, independiente del tipo de tratamiento que se hiciera con el resto de los pacientes. ¿Por qué es importante la identificación del estadio? Simplemente para prevenir la progresión de la enfermedad. Por lo tanto, en este caso particular, habría que plantearse la pregunta si valdría la pena hacer la consideración del tratamiento de hipertensión arterial de este paciente si tuviese un estadio B, con otras estrategias terapéuticas como la introducción del uso de beta bloqueadores que han demostrado beneficio en progresión de la enfermedad. ¿Cómo lo determino? Si tiene algunos otros parámetros asociados, como por ejemplo un NT-proBNP elevado o un aumento de la frecuencia cardíaca en reposo.
Sí, en este paciente en realidad no tenía frecuencia cardíaca alta, pero sí el beta bloqueador hubiese sido una alternativa en la evolución si es que su presión arterial no hubiese sido controlada, sobre todo por la hipertrofia ventricular izquierda que también tenía ya asociada, ¿no? Sí era una posibilidad. Muy bien, doctores. Les agradezco la excelente presentación. Definitivamente un caso clínico del día a día, pero un reto y un abordaje global del riesgo cardiovascular que permitió no solo manejar la presión, sino mirar también colesterol, riesgo cardiovascular y esos detalles que no deberían perderse en la consulta. Tenemos algunas preguntas del público. Me permiten, se las voy a leer. Sobre la primera parte del caso, probablemente nos consulta un colega, ¿es recomendable hacer el diagnóstico de hipertrofia con electrocardiograma? ¿No sería el ecocardiograma el método de elección? La guía es muy clara en determinar que el primer paso en un paciente diabético con hipertensión arterial es la toma del electrocardiograma. Es el número 1. El electrocardiograma tiene un valor predictivo positivo muy alto, un valor predictivo negativo de que no hay cardiopatía cuando el electro es normal, pero tiene una especificidad muy alta para hipertrofia ventricular izquierda. Si un electrocardiograma muestra hipertrofia ventricular izquierda, la especificidad está entre el 94 y el 96% de la presencia de hipertrofia ventricular izquierda. No significa que no se haga eco. Al revés, no quiere decir que todo paciente diabético tenga que hacerle un ecocardiograma. No es costo efectivo, ¿no? Okay. El otro dato importante de ayuda en el electro es el hallazgo de ese trastorno de repolarización. No es lo mismo solo encontrar criterios de hipertrofia sin trastornos de repolarización que criterios de hipertrofia más trastornos de repolarización. Se ha demostrado que esos pacientes a largo plazo tienen más riesgo de falla cardíaca, más riesgo de mortalidad cardiovascular por el simple hecho de encontrar trastornos de repolarización en el electrocardiograma. Y la guía europea es clarísima, dice, ¿cuándo tomo un electrocardiograma? A nosotros en los países latinoamericanos un electrocardiograma no nos vale nada, ¿cierto? Casi que ni lo pagan. En Europa sí vale, ¿no? Y ellos tienen clarísimo que eso les cuesta, entonces solo manda un electrocardiograma en un paciente diabético cuando tenga hipertensión arterial, mandatorio, o cuando tenga algún síntoma sugestivo de enfermedad cardiovascular. Disnea, deterioro de la clase funcional, palpitaciones, dolor torácico, dolor pseudoanquinoso, etcétera, va mandatorio un electrocardiograma. Muy bien, muy bien. Sobre el tratamiento, una consulta de un colega es ¿cuándo combinar con un calcio antagonista y cuándo combinar con un diurético tipo tiacídico? ¿Cómo hacer tal vez esa disquisición en la práctica? Sí, en realidad las dos combinaciones son, digamos, recomendadas. El estudio Accomplish en estos pacientes con diabetes, y esto avalado por la guía canadiense también, recomiendan que la mejor combinación para un paciente diabético sería un bloqueante del sistema renina con un calcio antagonista. Tal vez ya el tener efectos colaterales por este fármaco, pues me haría plantear la otra combinación, pero de preferencia, y eso lo hago también en la práctica, combinamos un bloqueante del sistema renina con calcio antagonistas en vez de un diurético, ¿no? Si no controla con esta combinación, pues ya se agregará el diurético en el esquema, ¿no? Sí, exactamente. O sea, el arranque del tratamiento va a depender de algunas otras adiciones que tenga el paciente y que se requieran, que por ejemplo no toleren el inhibidor el calcio antagonista porque produce edema en miembros inferiores, entonces se puede bajar la dosis del calcio antagonista, se aumenta la dosis del inhibidor de la ECA-UARA2 y se da un toque de diurético tiacídico en este paciente. ¿Por qué? Porque si yo no lo alcanzo, porque no alcanzo a subir la dosis del anticálcico, en este caso generalmente es amlodipino, bajo la dosis para minimizar el efecto adverso y adiciono, si no alcanzo la meta de presión arterial, una dosis baja de diurético tiacídico y compenso ese proceso. Muy bien, sí, queda bastante claro. De hecho, la siguiente pregunta es una consulta algo específica. El colega nos comenta de un paciente con una presión en consultorio de 138/80 y al cual se le hace un mapa, muy similar tal vez a este caso. En el mapa encuentran la presión promedio en 128/72, el promedio diurno en 116/64 y el nocturno, sin embargo, en 132/78. Y además hay un detalle que el paciente tiene momentos en la madrugada que se levanta por
para orinar porque tiene problemas de próstata. Y nos solicita el colega cómo interpretaríamos este mapa y cómo actuaríamos en base a este mapa. No considera la edad del paciente, no escuché No. la edad del paciente. No nos ha puesto la edad, tampoco las comorbilidades, solo la sospecha en consultorio de una presión en 138/80 y luego el mapa con el pico nocturno. En realidad ese es un diagnóstico de hipertensión arterial enmascarada. Nocturna. Hipertensión enmascarada nocturna. Entonces hay que investigar como hipertensión enmascarada nocturna. Entonces se tiene que determinar primero cuál fue su patrón de sueño. Cuando llegue al consultorio, uno debe preguntarle durante el monitoreo de presión arterial que te hicieron, ¿alcanzaste a dormir? Le pregunta a la pareja, ¿es un roncador crónico o no es un roncador crónico? Le mira el tamaño del cuello, le mira el peso corporal, el perímetro abdominal y puede determinar si sí o no. De ser así, debe hacerle un polisomnograma y determinar si hace un síndrome de apnea y hipopnea del sueño para poder hacer la intervención en conjunto del tratamiento de la presión arterial y obviamente de los factores que hay que modificar para mejorar ese patrón de hipertensión arterial enmascarada, porque esa es una clásica hipertensión arterial enmascarada, con un efecto de bata blanca en el consultorio, ¿no? Sí, probablemente. Sí, bueno, aparentemente no tenía otra sintomatología, básicamente que se levantó para miccionar, supuestamente, ¿no? Pero eso no tendría por qué elevarle tanto la presión arterial. Exacto, muchos pacientes le dicen, doctor, no pude dormir con ese aparato. Eso cada que sonaba me despertaba, entonces ya tiene presión de vigilia. Y cuando un paciente no duerme, ya no es presión de sueño. Por eso es tan malo decir noche y día. Hay que decir patrón de vigilia y patrón de sueño. ¿Sí? Interesante, interesante. Luego viene otro caso. Nos han puesto otro caso en las preguntas. Este sí es un paciente diabético. Tiene menos de 65 años. Tiene una presión aparentemente controlada, pero en un control de mapa le encuentran un patrón non-dipper. El mapa reporta un promedio de presión de 121/73, con promedios diurnos 122/75 y nocturnos 121/80, aparentemente similares. La pregunta es, ¿deberíamos intensificarle a este paciente la terapia, a pesar de que el descenso fue inferior al 10%, o podríamos mantener la misma terapia sin ningún cambio? ¿Cuánto era la noche? Escúchame. En la noche estaba en 121/80 el promedio y en el día 122/75. Realmente tienes hipertensión nocturna no controlada, ¿no? Porque la que no está controlada es la nocturna, porque está por encima de 120/70. Sí, porque eso es un promedio, o sea, así me digan, es solo 1 milímetro, no se le olvide que es un promedio, que puede haber en ese promedio tensiones de 130 en la noche, ¿no? Es un hipertenso, de acuerdo, es un hipertenso no controlado. Se debería optimizar la terapia, ¿no? Y de repente optimizar la terapia con lo que hablábamos en un principio de la cronoterapia, de repente jugar con una dosis en la noche. Igual le pregunto su patrón de sueño. Igual se lo vuelvo a preguntar. Sí. Porque es que pudo que no haya dormido bien durante el monitoreo y resulta que está bien controlado. Porque si le pongo un tratamiento a ultranza, de pronto no estoy tan seguro de si fue que estaba teniendo algunos patrones de vigilia durante el sueño y al agregarle el tratamiento le puede empezar a producir hipotensión, ¿no? Toca evaluar siempre la clínica, ¿no? Y bueno, claro, hay que hacer más consultas. De hecho, de todas maneras ya nos da una sospecha de que algo... Siempre reinterrogo los mapas, yo siempre los reinterrogo, porque tengo que saber qué ocurrió en cada momento. De hecho, lo que más mal se llena es el diario del monitoreo de presión. Yo no sé si les pasa en Perú como acá. Acá simplemente ponen si orinaron, si respiraron y si salieron, pero no ponen situación y síntoma. Y un monitoreo de presión arterial tiene que ir con 2 parámetros fundamentales: situación y síntoma, porque la gente a veces pone síntoma. Yo necesito que me digan situación. 11:45, peleé con el jefe y no sentí nada, pero a mí sí me va a servir, porque puedo encontrar una y pico de hipertensión arterial asociada a una manifestación relacionada con el estrés. Así no haya sentido nada. Por eso hay que escribir situación y síntoma. El diario es muy importante. Obviamente durante el sueño uno no puede escribir nada, pero sí puede escribir: me levanté a las 3 de la mañana porque fue a orinar. Muy interesante. Justo a propósito de este caso, y tocamos el tema de las metas en el perfil lipídico, un doctor nos hace la consulta sobre las propiedades pleiotrópicas de la estatina, que tal vez él considera que podría no encontrarse con ezetimibe,
¿Y en qué momento agregaríamos ezetimibe, ¿no? En este caso tal vez particular? Las guías sobre manejo de dislipidemia básicamente recomiendan utilizar estatinas como terapia base, ¿no? El objetivo del manejo de dislipidemia es el LDL, ¿no? Ya se ha demostrado en todos los mega ensayos que el LDL es el responsable de la enfermedad aterosclerótica. Entonces el objetivo primario es bajar el LDL. Comienzas con estatinas, la opción es, si no controlas tu meta, incrementar la dosis de estatinas a la dosis máxima tolerable, y si no lo controlas, pues combinar con ezetimibe, ¿no? Hasta alcanzar la meta, ¿no? Y incluso si no llego a alcanzar la meta con estatina y ezetimibe, pues el medicamento que sigue en escala son los inhibidores PCSK9, que sobre todo en esos pacientes de alto riesgo, que a veces son difíciles de controlar, pues pudiéramos tener la necesidad de utilizar esta terapia de combinación, ¿no? Pero Realmente la escala básica, ¿no? sí, lo que menciona es cierto, la ezetimibe no tiene un efecto prediotrópico, por eso es que se debe dar en combinación para alcanzar la meta, como lo decía el doctor Anchante claramente. Si no alcanzamos la meta, se adiciona después de haber dado la dosis máxima tolerada de estatina en el paciente, que son 40 a 80 de atorvastatina o 20 a 40 de rosuvastatina. Si no alcanza la meta, 4 a 8 semanas, generalmente se recomienda preferiblemente 4 por razones obvias, especialmente en pacientes de muy alto riesgo, y si no se alcanza, pues se agrega un inhibidor de la PCSK9. Y a propósito de eso, doctor, este incremento de estatinas y el riesgo de proteinuria que ya tenía este paciente, o si estuviéramos hablando de un prediabético, un metabólico, ¿cómo lo valoraría usted? ¿Iría igual a una dosis intensiva y una evaluación después de 2 meses? Sí, lo que se hace el tratamiento es con otras estrategias terapéuticas. Se sigue dando la dosis intensiva de estatina porque yo tengo que reducir la mortalidad. De hecho, es un paciente de más alto riesgo. Paciente diabético que tenga microalbuminuria o proteinuria o una relación albúmina-creatinina mayor tiene muchísimo más riesgo de deterioro de la función renal, sino también de enfermedad cardiovascular, mortalidad cardiovascular e insuficiencia cardíaca. Aumenta el riesgo casi un 90%. Entonces, ¿qué se hace? Se sigue la estrategia de protección de la enfermedad coronaria y se hacen intervenciones para la microalbuminuria que están dadas por las dosis importantes de inhibidores de la ECA-UARA2, posiblemente mejor inhibidores de la ECA, y obviamente la combinación de un SGLT2 inhibidor que tiene un impacto muy importante y un GLP-1 análogo de los receptores. Muy bien. Nos hace también una consulta con los hipolipemiantes. ¿Por cuánto tiempo este paciente debería haberlos usado o debería usarlos? De por vida. Toda la vida. Sí, Yo sí. digo, hasta una hora antes de morirse se lo debe tomar. Porque es que si no digo así, nunca se lo dan. Sí, Por favor, no lo quiten. exacto, exacto. Y bueno, nos dicen, en el caso de que a este paciente hubiéramos indicado un diurético, ¿diurético tiacídico o diurético tiacídico-like? Nos coloca un doctor. Si no sé, doctor, si quiere Yo contestar. creo que cualquiera de los diuréticos sirve, va a funcionar bastante bien. Entre menor dosis, menos impacto va a tener en realidad. Entre menos dosis tenga que adicionarle, va a tener menos impacto. Pero el impacto que tiene el control de la presión arterial de lejos supera a cualquier alteración pequeña metabólica que pueda traer los diuréticos en los pacientes con hipertensión arterial y diabetes. Claro, tal vez la ventaja de utilizar los tiazida-like es sobre ese control metabólico, ¿no? Pero en realidad el beneficio va más a la reducción de la presión arterial, como menciona el doctor, ¿no? Sí, y de hecho nos hacen la misma consulta con respecto al miedo del trastorno de la glicemia con el uso de diuréticos tiacídicos, y creo que queda bastante claro con lo que ustedes... El impacto es insignificante y para eso están los otros tratamientos para la diabetes. Es diferente cuando yo voy a considerar el uso de diurético en un paciente prediabético, ¿sí? No en el diabético per se, ¿no? O con síndrome metabólico. Un hipertenso con Exactamente, síndrome metabólico, ahí evito sí usar los tiazidas, ¿no? Y Sí, podríamos justamente. decir lo mismo con los beta bloqueadores, doctor. Y los beta bloqueadores también, que son los más diabetogénicos, ¿no? Y la guía lo recomienda también, ¿no? Los intolerantes a la No glucosa. todos los betabloqueadores, ¿no? No todos los betabloqueadores. Y tampoco si va en combinación con un IECA o un ARA2. Eso minimiza o mitiga el riesgo. Prueba de ello,
es que cuando ustedes miran todos los estudios de insuficiencia cardíaca, todos sin excepción, tienen diuréticos tiazídicos y beta bloqueadores. Y no aumentaron los nuevos casos de diabetes en los no diabéticos. Y muchas de las razones era porque venían acompañados de dosis importantes de inhibidores de la ECA o ARA2. Entonces, no solos. O sea, no se recomienda dar un diurético más un beta bloqueador solos. Pero si toca ponerlo, pónganlo. Otra consulta de un colega es, ¿el control de la diabetes cada cuánto deberíamos considerarlo en este paciente? Más o menos cada 3 meses es que se hace el control de la hemoglobina glicosilada por el recambio del glóbulo rojo y etcétera, etcétera. Entonces, si yo quiero ver un impacto de mi tratamiento, sobre todo lo que tiene que ver con el tratamiento a largo plazo del paciente diabético, al menos a los 3 meses. Y nos preguntan también, en caso de aplicar cronoterapia, a propósito de lo que comentaron, ¿qué terapia sería la más adecuada? Creo que... Es una buena pregunta. Sí. En los pacientes que tengan retención de líquidos durante la noche, el uso de dosis bajas de diuréticos mostró un beneficio. Hay un estudio español muy bonito que se hizo con monitoreo de presión arterial de 24 horas, donde solo esa modificación ajustó el control de la presión arterial en los pacientes diabéticos, pero por ejemplo en los pacientes hipertensos con síndrome de apnea y hipopnea del sueño, se ha demostrado que la utilización de espironolactona en ese grupo de pacientes en particular trae un beneficio muy interesante. Alguna de las razones es, al parecer, esos pacientes hacen algún edema de la vía superior y esa dosis pequeña de diurético que también tienen los antagonistas de mineralocorticoide, específicamente espironolactona, ayuda a controlar la presión arterial y que adicionalmente estos pacientes tienen un componente importante acompañando de niveles altos de aldosterona. Entonces, alguna cronoterapia sí sirve. Y es más, si no me equivoco, la guía de LADA recomienda que cuando el paciente tiene terapia combinada, una de las drogas debería darse en la noche para el mejor control de la presión. Entonces, de todas maneras, hay que uno de los medicamentos que este paciente reciba, hay que colocárselo en la noche de todas maneras para mejorar. Probablemente el que menos estorbe. Uno de los problemas de darlo por la noche el diurético es que te va a levantar varias veces. Sí. Yo en realidad doy más el calcio antagonista de la noche, y eso me va bien controlando la presión. Sí. Sobre la terapia nos hacen una consulta adicional. Si este paciente hubiera tenido una falla renal en estadio 4 o 5, tal vez en diálisis, ¿qué diferencia en la terapia hubiéramos tenido que realizar? Pues tendría la contraindicación. Si está en diálisis, prácticamente le podemos poner prácticamente todo. Claro. Porque está en diálisis y el problema ahí ya no vamos a fundir más un riñón porque ya es un riñón perdido y adicionalmente lo que necesitamos es que nos saque el potasio y la diálisis lo hace divinamente bien. Y ahí, digamos, no habría mayor problema, solucionado el asunto, entre comillas, ¿no? Porque desafortunadamente ya está en una condición muy avanzada. En esa fase difícil, entre 15 y 30 de tasa de filtración glomerular, es donde se presentan el mayor número de dificultades. Entonces es cuando vas a tener que considerar que no vas a poder fácilmente ARA2 o inhibidores de la ECA, tienes que irte con calcio antagonistas, beta bloqueadores en dosis altas, incluso con la adición de algunos diuréticos, así la tasa de filtración esté baja, porque en realidad el efecto es antihipertensivo y no diurético el que uno busca. Y sobre todo, mantener una adecuada diuresis, porque la hipertensión arterial del paciente con enfermedad renal crónica es volumen dependiente. Si yo no logro controlar el volumen, ese paciente no se va a controlar bien. De tal forma que hay que considerar muy bien que lo tengo orinando y por lo tanto debe ir de la mano de un diurético de ACE. Es un grupo desafiante, ¿no? Y de difícil manejo, de difícil control, ¿no? Pero ciertamente en estos pacientes IECAS o ARAS, pues no le vamos a poder dar. Beta bloqueadores y calcio antagonistas son la terapia base en estos pacientes y la terapia diurética para el manejo de volumen, como menciona el doctor. Una cosa interesante que se puede considerar, pero tendría que darse la aprobación, porque eso no está aprobado, es la posibilidad de utilizar sacubitril o valsartán, que es un gran antihipertensivo aún no aprobado para hipertensión arterial, pero ya se sabe que se puede dar en tasas entre 15 y 30 mililitros por minuto. Porque el valsartán se elimina 90% por vía hepática y 10% apenas por vía renal, de tal forma que no tendría problema renal. Y segundo, el sacubitrilo, los niveles lo que aumenta son sustancias vasoactivas que potencialmente no se han visto que tengan un efecto significativo deleterio en ese grupo de pacientes. Pero como no está aprobado para hipertensión arterial, pues no lo podemos poner.
pero podrían considerarse valsartán solo, ¿no? Y bueno, excelente. Hay una pregunta interesante. En este paciente, ¿qué pasó con la medida de la cintura? ¿Cómo teníamos a la obesidad en el mapa del paciente? ¿Era obeso? ¿Estaba controlado? ¿Mejoró? Tal vez Era el un- doctor Henry nos puede contar. tenía una obesidad tipo 1, su índice de masa corporal estaba en 30, el perímetro abdominal estaba incrementado. En realidad, bueno, en ese aspecto se le recomendó pues estilos de vida saludables, dieta, ejercicios regulares para tratar de controlar el peso, ¿no? Esos pacientes en realidad tienen la condición de diabetes hace que también tengan predisposición a grasa visceral incrementada, lo cual eso incrementa el riesgo también. Es bien difícil a veces el manejo de la obesidad en esos pacientes, pero bueno, se le recomendó esos estilos de vida y bueno, en la evolución no ha habido mejoría todavía de esa parte, ¿no? Ese grupo de pacientes en particular, cuando los enfrento, no tengo ninguna duda de que le doy terapia combinada con un GLP-1 análogo de los receptores más un SGLT2 inhibidor. Primero porque le va a servir para la protección de la función renal de este paciente, que es fundamental, y se potencia la reducción de peso. Se alcanzan a reducir entre 7 y hasta casi 11 kilos de peso, especialmente cuando se usa, por ejemplo, el caso semaglutide, que es una inyección semanal, más un SGLT2 inhibidor cualquiera, empaglifosina o dapaglifosina, o incluso canaglifosina, y se lograría no solamente el control metabólico y hay una reducción de la presión arterial. Esta combinación baja 5 milímetros de mercurio en la presión arterial, lo cual significa que además de eso me va a ayudar a controlar la presión arterial al paciente sin tener que adicionarle un diurético, por ejemplo. ¿Y considerar el tratamiento farmacológico en la obesidad en este tipo de pacientes que ya tiene? Con la semaglutide, por ejemplo. Se usa para obesidad, simplemente que modificas la dosis. Entonces ya te va siquiera hasta 1 miligramo subcutáneo cada semana. Sí. Te sirve para el control glicémico, no produce hipoglicemia y reduce peso. Excelente. Bueno, creo que hasta aquí ya no tenemos más preguntas. Ha estado muy interesante, hace 1 hora y media, así que creo que hasta nos hemos extendido un poco. El caso es un reto, pero es bastante completo porque es la revisión de riesgo global del paciente y me parece que por eso el aprendizaje es bastante amplio. No nos hemos sentado a discutir incluso la terapia de diabetes que venía llevando el paciente, pero seguramente ahí nos quedaríamos 3 horas conversando. No, por supuesto, pues, para cada comorbilidad le tocaba al doctor Henry hacer una conferencia. Sí, una conferencia, pero de todas maneras ha sido un aprendizaje y creo que nos ha servido un montón. Les agradezco a los 2 expertos que hoy día nos han acompañado, el doctor Henry desde Perú y el doctor Efraín en Colombia. Les mandamos un abrazo desde Tecnofarma. Le agradecemos también mucho a todos los que nos han acompañado hasta esta 1 hora y media, a la Sociedad Colombiana de Cardiología y a la Sociedad Peruana de Cardiología, y les mandamos un fuerte abrazo una vez más y unas muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Henry. Buenas noches, gracias a usted, Buenas doctor. noches, doctores. Gracias, Alonso. Chao. Chao, Gracias, chao. Sandra. Gracias. Hasta luego.